Muy buenas noches, le damos la bienvenida a esta segunda edición de Ganar Marbella. Es un placer volver a encontrarles nuevamente esta noche para seguir conociendo en profundidad las propuestas y el programa que la candidatura de Izquierda Unida tiene para las próximas elecciones municipales. Un programa de gobierno para que a partir del día 24 estas se puedan desarrollar. Y desgranamos el programa de Izquierda Unida con sus candidatos y sus candidatas, sin intermediarios, sin trampa ni cartón. Empezamos, como siempre, por Miguel Díaz, candidato a la alcaldía de Marbella-San Pedro por Izquierda Unida. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Y Victoria Morales, la compañera número 2 de la candidatura y representante, diría yo, también de las aspiraciones de San Pedro de Alcántara. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Bueno, vecinos y vecinas, sin más preámbulo, vamos a presentar las propuestas de hoy. Ya recordarán que el primer programa con el que iniciamos esta serie de Ganar Marbella la dedicamos a la corrupción, a la transparencia, al control social que tienen que ejercer los vecinos a partir de ahora. Hoy, sin embargo, no queremos tratar algo sectorial. La verdad que nos impactó favorablemente una noticia que daba a conocer Izquierda Unida el lunes pasado, un compromiso solemne con todos los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro de Alcántara. Un compromiso solemne de la aplicación de 5 puntos prioritarios, de 5 actuaciones en los 100 primeros días de gobierno. Y quizá eso, Miguel, es lo que me gustaría que explicáramos primero. ¿Por qué esos 5 puntos, por qué esas 5 medidas, por qué en los primeros 100 días de gobierno? Porque entendemos que hay que tomar medidas de choque, que es como le llamamos, 5 medidas de choque para 100 días, porque hacen falta medidas de choque porque estamos en una situación de emergencia, en lo social, en lo laboral, sabemos el desempleo que hay, las situaciones de necesidades en cuanto a materia de vivienda, en materia de suministros básicos. Por tanto, esto requiere también medidas contundentes y queríamos también además ser claros con los ciudadanos y que vieran fácilmente, que sepan cuando vayan a las urnas qué es lo que le puede aportar el gobierno de Izquierda Unida de forma clara. Es por esto que demostramos con esas 5 medidas que el gobierno de Izquierda Unida comenzará a dar frutos desde el primer día del gobierno. No estamos aquí para hacer una campaña electoral, intentar desde la confrontación, desde la palabrería, sino desde los hechos, y sabemos lo que queremos hacer desde el primer día en que nos sentemos y lleguemos al ayuntamiento. Por tanto, esas son medidas muy claras, medidas que entendemos que además explicamos son esas 5 y no otras porque pensamos que son las principales necesidades y sobre todo porque son realistas. Es decir, suponen medidas que se pueden llevar a cabo, no son brindis al sol, no suponen unos gastos económicos sobreañadidos, sino es tomar decisiones y ordenar las prioridades del ayuntamiento. Y a estas 5, por supuesto, después seguirá, lo que nos quita que tengamos un plan de gobierno, como bien decía al principio, mucho más extenso, que iremos desgranando y que también incluirá otro listado de medidas concretas a lo largo de todos los 4 años. De hecho, tenemos 5 bloques de acción, pues habrá 10 medidas para cada bloque, habrá un documento, un compromiso posterior ya que será el de 50 medidas para transformar Marbella. Estas son medidas de choque para empezar a cambiar la realidad. Sin duda alguna también vemos cómo se innova en la presentación de los programas, o más bien en el plus de compromiso. Lo que estáis planteando hoy es una garantía que se ofrece a los ciudadanos. No estamos hablando solo de la presentación de un extenso programa que puede abarcar pues prácticamente todo lo que un ayuntamiento tiene que regir en una gran ciudad como Marbella y San Pedro. Se trata también de situarlos en un calendario y por lo tanto ofrecer garantías, lo cual es positivo. Vicky, claro, una de las prioridades parece que no tiene duda, es salvar esa brecha entre las dos Marbellas, esa situación que está dejando en la estacada a miles de familias también en nuestra ciudad. ¿Qué me podrías comentar de ese plan de emergencia social, ese pan, ese techo, ese trabajo que deben de tener todos los ciudadanos y ciudadanas? Sí, como siempre y venimos comentando y haciendo propuestas en esta materia, para nosotros es
fundamental la labor social que tiene que tener un ayuntamiento. Hemos ido haciendo miles de propuestas en ese sentido en el ayuntamiento y han quedado en saco roto por la mayoría absoluta. Sabemos que se puede hacer desde el gobierno un plan de emergencia efectivamente para romper con esa brecha social. Recordemos que además Marbella es la población con la mayor distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Nosotros siempre nos acordamos de esa Marbella invisible que existe y debemos de aceptar y realizar medidas que favorezcan realmente a los que más lo necesitan. Hablamos de pan, de techo y de trabajo. Hablamos de pan con una medida concreta que se puede realizar porque bueno, pues se pueden modificar partidas presupuestarias actualmente innecesarias para realmente crear un plan de empleo de emergencia. Un plan de empleo de emergencia para los que peor lo están pasando en esta crisis, que son los parados y paradas de larga duración y nuestros jóvenes, que sabemos que la tasa de desempleo está por encima del 50% de desempleo. Sí que es verdad que hablamos de un plan de choque, no hablamos de una solución estructural. Ahora mismo consiste en rescatar a los más débiles con ese plan de emergencia. Luego veremos todo el modelo de propuestas que llevamos para ese cambio de ciudad. Hablamos de techo. Vivimos situaciones y las vivimos y con nuestros compañeros de Estepona hemos estado esta semana en 2 desahucios, en 2 desgraciados desahucios que pasan en la Costa del Sol. Esta Costa del Sol que nos quieren vender como lujo y sin embargo hay gente que lo está pasando muy mal. Igual que estamos en la calle con las personas que desahucian, queremos estar en la institución dándole soluciones. Hay una solución mucho más larga que haremos durante la legislatura, que es realmente ver cuántas viviendas tiene este ayuntamiento en propiedad para ponerlas a disposición. Lo que pasa es que eso va a necesitar de más largo tiempo para desarrollarlo. Pero sí que es verdad que podemos incidir en que no existan desahucios. Tenemos que ser contundentes y tajantes con los bancos que realmente trabajan con el ayuntamiento, no permitan ese tipo de situaciones. Y luego está los suministros vitales básicos. No podemos tener, como tenemos en esta Marbella invisible, cortes de luz y de agua, con lo cual habría que hablar con esas empresas que por ahora están privatizadas y luego en otra de las medidas hablaremos de nuestra intención de remunicipalización, que no lleven esos cortes de luz y de agua a las personas para que tengan esa dignidad que creo que todos los vecinos y vecinas nos merecemos. Sí, porque quizá, me va a permitir decirlo así, lo más alucinante es conocer la realidad. Por muchas dificultades que tengan las administraciones públicas, muchas veces es triste descubrir que se trata de voluntad política. Izquierda Unida tuvo una experiencia reciente en la administración andaluza, como ustedes saben, en el gobierno de Andalucía. Fíjense, con solo poner una oficina de defensa de la vivienda, de la función social de la vivienda en cada provincia, es decir, solamente poniendo a la administración andaluza al lado de los ciudadanos, se consiguieron a través de la negociación pues que no se realizaran hasta 6.000 desahucios en nuestra tierra. Por eso te quería hablar de voluntad política, Miguel. Estamos hablando en algunos casos de lo que se trata del ayuntamiento, es decir, para garantizar esos programas de garantía alimentaria, para que no haya un corte de luz o de agua. Estamos hablando de modificaciones presupuestarias. Quiero también que nos expliques un poco cómo se podría desarrollar eso en los primeros 100 días, pero también cómo a través de una auditoría económica, de la supresión de gastos superfluos que desgraciadamente en el Ayuntamiento de Marbella, San Pedro, son demasiados, se podría alcanzar estas políticas. Por supuesto, esa auditoría es fundamental, poner las cartas boca arriba, como decimos. Tenemos una administración que gobierna de forma totalmente opaca, esto no lo decimos solamente los que lo sufrimos, los vecinos y los grupos mismos políticos que no tenemos acceso a información básica, lo dice una ONG prestigiosa como Transparencia Internacional, que se dedica precisamente a eso, a tener un índice de transparencia, y pone a Marbella, en cuanto a las contrataciones, es decir, al final los gastos que se hacen con los fondos públicos, en la cola, en el 102 de 110 municipios de España. Por tanto, es algo objetivo. Eso necesitamos conocerlo, y una vez conozcamos podremos entrar, pues como decimos, con el bisturí, y hablamos del bisturí porque sería con esa precisión de acabar justamente con aquello que es superfluo, aquello que es el sobrepeso real de la administración
es lo que sobra, y ahí sabemos que existen, bueno, en primer lugar, en la auditoría, que incluye también elementos de personal, todos los cargos de alta dirección y cargos de confianza encubiertos que hay dentro del equipo de gobierno a través de las empresas municipales, los distritos, la estructura de distritos que ha cargado más de un personal de confianza que hay que eliminar, y por lo tanto estamos empezando a librar ya desde el primer día cantidades importantes económicas. Luego hay otras externalizaciones, contratos con despachos de abogados, con despachos profesionales, técnicos, etcétera, que tenemos tanto en urbanismo como en servicios jurídicos profesionales en el propio ayuntamiento. Se puede abrir la promoción interna de muchos administrativos que quieren, porque son juristas además, acceder, y podemos eliminar esos gastos superfluos, reestructurando todo con esa auditoría y volver a tener dinero para las necesidades de la gente y no para acabar traspasando de lo público el dinero a lo privado, los intereses y los círculos que además son comunes, porque es curioso cómo hay actores que son recurrentes en todas las grandes obras que se hacen y las concesiones y los acuerdos que firma el Ayuntamiento de Marbella. Por tanto, ahí vemos que hay mucho margen tan solo con el presupuesto que vamos gestionando. No estamos hablando de tener que ir a un aumento de impuestos, otras cuestiones, mucho menos. Hay margen suficiente. No tiene sentido, como hace el equipo de gobierno del Partido Popular, de comprometer 3 millones de euros en luces de fiestas y ferias en el municipio de aquí a 2020, en los últimos meses de gobierno. Estos son elementos que se pueden eliminar, y con esto lo que podemos hacer, en vez de poner luces de colores en 2020, es lo que nos preocupa a Izquierda Unida, que tenga la luz encendida en 2015 los vecinos que sufren los 500 cortes anuales de luz en Marbella, ¿no? Ya ven, existen recursos, poniendo el sentido común encima de la mesa, se pueden equilibrar esas dos Marbellas que ahora mismo tan lejanas se ven. Bien, estamos hablando por lo tanto de la emergencia social, de cómo un ayuntamiento podría garantizar a los ciudadanos tener la mayor dignidad posible. Estamos hablando de qué instrumentos podría Izquierda Unida utilizar para ello, a través de la auditoría económica, a través de, bueno, la eficiencia en el gasto, y aquí también es muy importante lo público, la remunicipalización, Vicky. Siempre se ha dicho que el proceso de privatización de los servicios ha sido muy costoso a los vecinos y vecinas. ¿En qué ámbito se podrían ir recuperando esos servicios municipales y sobre todo darle juego al funcionario, al empleado del ayuntamiento municipal? Sí, ahí nosotros, y está claro que somos defensores a ultranza de lo público, que los servicios básicos se tienen que gestionar y dar desde lo público, precisamente para garantizar una calidad en el servicio, pero sí que es verdad que en los 100 días primeros de gobierno no vamos a poder hacer una remunicipalización de todos los servicios que queremos y que están externalizados. Sí que es verdad que existe un compromiso con el transporte público, porque ahora mismo, como decía Miguel, bueno, pues en el último tirón de esta legislatura sí que es verdad que se han aplicado bien ahora ya en abrir la concesión del transporte público, cuando llevaba en una situación alegal durante más de 15 meses. Esa concesión con Portillo había caducado y bueno, llevamos denunciando eso durante muchos meses, y resulta que a puertas de unas elecciones parece ser que quieren renovar su amistad y han iniciado ese proceso. Ese proceso es real, se puede paralizar en cuanto entremos a gobernar, para realmente llevarlo a lo público, crear una empresa municipal de transporte con además ciertas características que creemos necesarias, que es un transporte mucho más eficaz, un transporte sostenible, un transporte para todos y de todos, y que todos los núcleos poblacionales tengan ese acceso, por ejemplo, pues a las consultas del Hospital Costa del Sol, que hoy por hoy con el transporte en la concesión de Portillo, pues hay muchos vecinos del municipio que no pueden llegar, por ejemplo, a sus consultas que tienen citadas en el Hospital Costa del Sol, con lo cual esa es la medida primordial por el hecho de la situación en la que nos encontramos, que sin ningún coste sería algo de poner en funcionamiento enseguida. Y además, nada más entrar al gobierno, y es fundamental para nosotros iniciar y poner en manos de los servicios jurídicos del ayuntamiento que averigüen las fórmulas para rescatar el servicio del agua, porque para nosotros el agua debe ser un bien público, con lo cual ese sería también otra de las acciones que en los 100 primeros días de gobierno serían prioritarias, y que nos dieran las fórmulas los técnicos del ayuntamiento y los servicios jurídicos
de qué manera sería la mejor para poder luego desarrollarlo. Sin duda alguna, una de las grandes sacrificadas de los modelos de expansión urbanística, de especulación que también se dieron pues prácticamente en toda la Costa del Sol ha sido la movilidad sostenible, la capacidad de tener una movilidad bueno, no contaminante, amable con la propia ciudad y con los usuarios y que sobre todo pues garantice eso. ¿Cómo influiría en una ciudad como Marbella no solo la municipalización del servicio de transporte, sino también el seguir apostando por otros modelos como los carriles bici? Por cierto, el Ayuntamiento de Marbella se quedó a las puertas, no firmó el plan director andaluz de bicicleta que iba a proveer de una inversión nada desdeñable al municipio. ¿Cómo se podría también avanzar en ese sentido, Miguel? Bueno, este sentido es una de las más importantes para la transformación de la ciudad, porque Izquierda Unida sí tiene un proyecto de ciudad, que es lo que no tiene el Partido Popular. Va gobernando la ciudad a golpe de contratos que va y de externalizaciones, de privatizaciones, pero no tiene ese modelo integral hacia dónde quiere caminar. Y nosotros, desde luego, partimos que la movilidad es clave, como bien decías, para los desplazamientos cotidianos en una ciudad pues tan extensa como Marbella, con los núcleos que hay diseminados, ¿no? Luego una ciudad difusa, ¿no? Como se construyó a golpe de especulación, pero luego también es importante ampliar, teniendo el transporte público, que es la clave, es lo que va a vertebrar todo, y además un tipo de transporte que entendemos que tiene que ser totalmente distinto, tiene que ser realmente ágil, eficiente, y por tanto pasaríamos de estos autobuses que tenemos ahora mismo articulados, algunos de ellos, que son lentos, que son incluso ruidosos y contaminantes, a unos autobuses más reducidos, pero con más frecuencia, más pequeñitos, que hubiese autobuses eléctricos también, evidentemente, y luego cambiar hacia mayores espacios peatonales en lo que es los centros urbanos, los barrios, espacios más amables que a su vez van a permitir que nuestra economía turística se pueda desarrollar de forma más eficiente, porque tendremos espacios pues para pasear, para que se puedan los comercios, los bares, los ciudadanos, los turistas, que es lo que queremos también al final, pues poder discurrir, que la calle sea para la gente, la calle sea para ese tipo de actividades y no para los coches y los humos que van dejando. Por tanto, ahí lo tenemos muy claro, que hablar de movilidad es hablar de economía también, es hablar de modelo de ciudad, y los carriles bici con ese plan de luz de la bicicleta, que tiene un diseño de más de 50 kilómetros de carriles bici en Marbella, realmente no es solo una senda litoral turística de fines de semana como el paseo marítimo, estamos hablando de una movilidad cotidiana, del día a día, de hacer los trámites que cada uno tengamos que hacer, ir al trabajo, que puedan después los turistas también tener a través de un transporte que combine la intermodalidad, ¿no? Combinar distintos modelos de transporte. Por ejemplo, el autobús iría ligado pues, a una red de bicicletas públicas en alquiler, etcétera. Todo esto es más que posible. De hecho, hay colectivos en Marbella, como Marbella Bike Civic, que vienen año tras año reivindicándolo y que están pidiéndole hoy día al ayuntamiento que firme el plan andaluz de la bicicleta, que esto es algo que se va haciendo cada vez más notorio y un empuje ciudadano, porque prácticamente ya es desde algún atraso. No nos sirve que digan que apuesta el Partido Popular por la movilidad porque ha puesto un enchufe para un coche eléctrico, que hay uno en todo Marbella, en un entorno, ¿no? Eso no es suficiente. Lo que queremos es movilidad real, y eso se hace desde lo público, porque el que tiene que diseñar la movilidad atendiendo al interés general no es Portillo, que va a atender a su interés particular, está claro, y por eso tenemos dos líneas que son magníficas, que es la que va a la Cañada y la que va al Corte Inglés, todos lo sabemos. El resto y las líneas sociales, como la de Nueva Andalucía, el Ángel, el hospital o los propios colegios, que hay que decir que esto nos preocupa mucho, porque además de privatizar el transporte nuevamente tal como está, el transporte escolar, que lo daba la empresa municipal, pues también va a ir en el pliego que está preparando el Partido Popular, y ahora será el Portillo el que ponga las paradas donde tendrán que subirse los escolares para ir a los distintos centros educativos. Muy importante esa visión, ya ven, movilidad sostenible, transporte público, fundamental para seguir ganando en la excelencia del producto turístico de Marbella, algo fundamental para nuestra economía. Victoria, nos ha sorprendido la valentía de que en las 5 medidas de choque aparezca recuperar la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, que se mantenga tan vigente, tan firme ese compromiso de autonomía local para un distrito que es media ciudad, que es el otro alma. Si hay un alma que es Marbella, está el otro alma, que es San Pedro de Alcántara. Sí, es fundamental. Además, en los primeros 100 días de gobierno, y como una de estas medidas de choque, porque tampoco conlleva un gasto y una inversión para realmente recuperar y darle identidad inicialmente a San Pedro. No podemos dejar de pensar y saber que, bueno, pues ciudades tan importantes como es Ronda,
pues tiene solamente 10.000 habitantes más que San Pedro, es decir, que tiene una capacidad poblacional grande. Además, los que vivimos en San Pedro sabemos que realmente hacemos vida en San Pedro, no es habitual que se haga vida en Marbella, con lo cual hay que darle esa capacidad. También está dentro de nuestro pensamiento y nuestra necesidad y la necesidad que vemos de esa descentralización como cercanía al vecino y como capacidad de atender las necesidades de los ciudadanos de forma eficaz, eficiente y además rápida. Esos 4 núcleos poblacionales de los que siempre hemos hablado y siempre hemos defendido, y no esa fragmentación que existe ahora, que son 9 distritos que no tienen realmente esa efectividad. Sí que es verdad que San Pedro tiene esa identidad, además nació como una colonia agrícola, con una identidad que hay que darle, y no solamente darle esa identidad con una tenencia de alcaldía y ese escudo, que además fue un escudo que nació de un concurso de ideas, pues nacido al final de un concurso de ideas y aprobado por todos, es darle una capacidad económica, realmente dar una tenencia de alcaldía por el puro hecho de que tenga identidad no es suficiente para nosotros. Nosotros hablamos de esa autonomía plena para San Pedro y eso necesita una capacidad económica. Recoger en una partida presupuestaria, dentro de los presupuestos del municipio, una partida presupuestaria propia para San Pedro, suficiente para que tenga esa capacidad de decisión y de acción, esa gestión rápida y eficaz, con un personal propio que realmente pues evite toda esa burocratización de la que hablamos, sea cercano y rápido, y un personal, además un personal que pueda gestionarlo, poder decidir sobre las actuaciones importantes que se hacen en San Pedro, realmente dar una capacidad a los vecinos de decidir sobre San Pedro, aparte de los otros 4 núcleos, porque hablamos de Las Chapas y hablamos de Nueva Andalucía, que también tienen que tener su independencia económica para realmente tener la función de esa agilidad en la atención y esa descentralización razonada y racional. Bueno, creemos que los vecinos y vecinas, los sanpedreños y sanpedreñas tienen que estar de enhorabuena, al igual que Las Chapas, que Nueva Andalucía. No solamente hablamos de una propuesta valiente, de un compromiso expresado con toda solemnidad, como decíamos antes, también hay que hablar del rigor. No hay que olvidar que esta propuesta de autonomía local, financiera de San Pedro fue elaborada también y hablada nada más y nada menos que por juristas como Pedro Moreno Brenes, valiente secretario del Ayuntamiento de Marbella o de la Mancomunidad, o del que fuera también participante en la gestora del Ayuntamiento de Marbella, el jurista Eduardo Zorrilla. Miguel, quizás uno de los fracasos, de los escaparates que han quedado más en saco roto en este sentido de Ángeles Muñoz y del gobierno del Partido Popular ha sido, conseguir la situación de gran ciudad para Marbella, hacer una dimensión de cómo deberían de ser esos distritos, que la verdad que ha quedado en agua de borraja y que no ha satisfecho prácticamente a nadie. ¿Qué reflexión hace Izquierda Unida? ¿Cómo vertebraría también la ciudad? Nos hemos centrado en San Pedro de Alcántara. ¿Qué nos puedes plantear del conjunto? Pues que lamentablemente ha sido muy negativo el balance, como bien decía, se dividió en 9 distritos el municipio, que lo que al final se ha hecho es una estructura nuevamente de cargos de confianza, están en todos estos distritos preñados de cargos de confianza del Partido Popular, y más que potenciar la participación y la descentralización para que la ciudadanía participe y esté pudiendo influir y decidir, lo que está es previsto todo para el control social de la ciudadanía, es decir, acercar más la estructura, los tentáculos del Partido Popular para controlar más en los barrios. De hecho, tenía el Partido Popular en Marbella hasta 9 sedes y la ha ido cerrando, se ha quedado con 2 sedes porque no le ha hecho falta, tiene la otra sede institucional que es la de los distritos, donde allí es donde ejerce realmente una actividad prácticamente más de partido político que de institución. Las juntas de distritos, que se celebran cada 2 meses, se hacen en pequeños habitáculos de despachos prácticamente, supuestamente abiertos a los vecinos, pero como ni se da publicidad ni los vecinos saben que pueden asistir, el día que quisieran ir no podrían ni entrar, porque es que no hay sitio, es decir, estamos hablando de meros trámites administrativos burocráticos con lo que despachan lo que realmente han construido, y es todo un aparato que es prescindible completamente. Por eso cuando hablamos de recuperar la tenencia de San Pedro de Alcántara, estamos hablando no de crear todavía más estructuras, sino de liberar, porque en San Pedro no hay una tenencia, pero hay 2 oficinas de distrito distintas, que podría ser una de ellas un centro cívico para que las asociaciones
asociaciones que no tienen donde reunirse participen, etcétera, etcétera, y no un espacio de control de la ciudadanía, que es lo como tiene planteado los distritos únicamente el Partido Popular. A partir de ahí, evidentemente, entendemos que en Marbella, lo que es Marbella núcleo urbano, pues sí se puede hacer una división norte-sur por la entidad ya en cuanto a población, por funcionalidad, pero evidentemente los distritos tendrían que ser espacios al servicio de los vecinos para que realmente hubiese una participación de los ciudadanía. ¿Qué haríamos nosotros con esos distritos? Además de reducirlos, pues que ahí podríamos enfocar, por ejemplo, para instrumentos que vamos a poner, no en los primeros 100 días, porque dejaremos algo para los demás, como los presupuestos participativos, pues ahí se podría mantener, por ejemplo, esas reuniones que hagamos en los distritos para plantear, diagnosticar, etcétera, ¿no? Por tanto, eso serían elementos de efervescencia de los barrios, de activación social y no de control, que es lo que tiene el Partido Popular. Es cuestión de visiones, de choque de modelos. Es que estamos hablando de que somos la antípoda del Partido Popular. Efectivamente, una antípoda que apuesta por esa participación social, y qué mejor que hacerlo desde tu barrio, desde tu distrito, de lo que te da identidad. Y Victoria, el quinto compromiso, la quinta medida de choque, algo hablábamos en el primer programa de Ganar Marbella, de estos compromisos con la ciudadanía, esa nueva relación con la ciudadanía, esa nueva forma de entender la transparencia, la participación y la necesaria lucha contra la corrupción. Háblanos de ello. Sí, además las tres vienen muy ligadas y consideramos que hay que tratarlas en conjunto, porque, como hemos venido diciendo, es poner a los vecinos y a la gente como eje principal para construir un nuevo ayuntamiento. Es algo que siempre hemos dicho que queremos hacer, que es nuestra ilusión, construir un nuevo ayuntamiento con la gente y para la gente. Entonces, hablamos de ciertas medidas que además se tienen que tomar para que realmente construyamos esa nueva forma de relación con los vecinos. Hay medidas concretas que se pueden tomar, como es el control social de las contrataciones, que los vecinos y vecinas sepan quién contrata el ayuntamiento, para qué, por cuánto coste, es decir, abrir al conocimiento, porque cuando uno abre al conocimiento las contrataciones, la gente no solamente puede opinar, sino además estar convencida de que es algo necesario, que es justo, que el dinero que se gasta es justo. Es una manera de que la gente realmente pueda reforzar las contrataciones. Hablo de las que se tengan que hacer externas y no se puedan hacer desde la gestión de lo público. Hablamos de la participación de los vecinos en el pleno. El otro día hablábamos de esa cerrazón, ese cerrojo que tiene este pleno de este ayuntamiento, que actúa y teatraliza pues una actuación en la que vemos que nuestras medidas caen como moscas en las comisiones anteriores. No llegan ni siquiera a debatirse en pleno, y bueno, ellos ya traen el pleno hecho dentro de los consejos de gobierno, con lo cual es una mera teatralización. Nosotros hablamos de cambiar el sitio de los plenos y que realmente los vecinos y vecinas puedan llevar propuestas a pleno, y que sea en el pleno ese órgano de decisión donde se debatan, se complementen todas las propuestas que hagan los grupos políticos y los propios vecinos. Hablamos de un urbanismo atado en corto. Realmente, si el urbanismo, que además ha sido ese foco de fisura donde se van las contrataciones y por donde entra la corrupción, tiene que estar atado en corto. Atarlo en corto significa crear un foro social que realmente controle, debata sobre el urbanismo, que nosotros por supuesto tenemos un modelo de urbanismo y hemos estado hablando aquí. Nosotros hablamos de un urbanismo y de una ciudad amable y medioambientalmente que sea respetuosa con el medio ambiente. Es decir, nosotros partimos de un modelo de urbanismo, que no el del ladrillo que se ha venido haciendo hasta ahora, sino un modelo de urbanismo que ayude a vivir y a hacer una ciudad amable. Un exigente código ético, fundamental. Nosotros lo llevamos, todas las personas que componen las listas de Izquierda Unida. No es nuevo para nosotros tener un código ético y político, pero también queremos que lo tengan todos los concejales. Un código ético firme, que ponga por encima y sean todos los concejales conscientes que el desarrollo de su cargo como concejal va a ir siempre vinculado a los intereses generales y nunca a los intereses propios, y evitar en todo momento cualquier tipo de puerta giratoria y que a cualquiera se le pueda desviar en cualquier momento la vista
para hacer cualquier actuación que no sea éticamente correcta. Son muchas medidas de posibilidades que se pueden realizar, sin además lo que hemos hablado, coste económico real. ¿Se imaginan ustedes, señores, señoras, hurgando en los cajones del ayuntamiento, mirando las cuentas bancarias del mismo, observando las facturas que en el día a día gasta este equipo de gobierno? Pues es nada más y nada menos lo que les está planteando Izquierda Unida, una participación a fondo, ponerlo todo encima de la mesa. Y Miguel, me gustaría saber, primero, en esa auditoría que Izquierda Unida va a realizar de las cuentas municipales, ¿qué papel tendría la ciudadanía? No tiene sentido hacer una auditoría si no es con y para la gente. Y en segundo lugar, ¿se sabe cuál es el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Marbella? Bueno, nosotros desde luego contaríamos con la gente, como hemos dicho, el control social tiene que ser tanto del gasto que se empieza a generar, que hay que hacer gasto, evidentemente, orientado hacia las necesidades de la gente, como también de esa auditoría, y para ello hay bastantes fórmulas, sobre todo, por un lado, la información transparente en la página web, incluso en el propio ayuntamiento y la oficina de Tenencia de Alcaldía de San Pedro, etcétera, poner esos terminales a disposición de cualquiera que quiera verlo, es decir, tener también audiencias públicas, que esto es algo que está en el reglamento de participación ciudadana, que por cierto en la comisión gestora pusimos en marcha y que está ahí en un cajón desde entonces, pero bueno, ahí está y lo sacaremos del cajón igual que las cuentas y lo empezaremos a aplicar. Audiencias públicas, comparece el equipo de gobierno ante la ciudadanía para dar cuenta de una situación de relevancia, como puede ser esta auditoría, y ahora escuchar pues todas las propuestas, planteamientos que puedan hacer. También podemos consultar a la ciudadanía cómo quiere participar o hasta dónde quiere participar en esa auditoría. De hecho, estas 5 medidas, no lo hemos comentado, también son parte de un debate que ha habido previo en una asamblea abierta, no lo hemos decidido ni Victoria ni yo ni el resto de candidatos. Hemos puesto, entre otras muchas, estas han sido las 5 más votadas, las otras las vamos a dejar para más adelante, ¿no? Pero están también válidas. Por tanto, ahí contaríamos con la ciudadanía desde el primer momento en esa auditoría, por supuesto. Bien, estamos llegando ya a los últimos momentos. También hay un elemento importante, el de las contrataciones que realiza el ayuntamiento. Brevemente, Victoria, ¿cómo habría que actuar en ese ámbito, en ese campo? Pues volvemos a hablar de lo mismo, de esa participación. Realmente, si nosotros tenemos la capacidad de que los vecinos decidan, será todo de una manera mucho más natural el hecho de realizar contrataciones. Tenemos claro que si se crean comisiones en las que existan distintas asociaciones que estén implicadas en cualquier tipo de contratación, sabrán, conocerán, incluso podrán participar en ese pliego de condiciones, porque una contratación, el dar una contratación viene antecedido por un pliego de condiciones. ¿Por qué no los colectivos implicados pueden tener su opinión a la hora de ese pliego de condiciones, sea un contrato real que deba cumplir esa empresa? Pues fíjate tú lo sencillo que sería que los propios vecinos puedan decidir que en este pliego de condiciones tiene que existir este requisito, como puede ser la paridad, porque tenemos que hablar en ese tipo de contrataciones con empresas que la empresa contratante, por ejemplo, tenga la paridad dentro de uno de esos requisitos. Pues eso lo puede exigir un colectivo de mujeres, por ejemplo, que existe en Marbella, y nos diga ¿por qué no se aplica este requisito en las contrataciones? Sería una forma de realizar unas contrataciones pues nutridas, nutrientes y claras, y yo creo que al final saldríamos ganando. Muy bien, ya ven, 5 medidas de choque, un reto que nos lanza Izquierda Unida, Los Verdes, que asume el candidato a la alcaldía, Miguel Díaz. Muchas gracias por esta noche también, muchas gracias, Victoria. Igualmente. Y hasta ustedes les emplazamos nuevamente a la 3ª edición de Ganar Marbella. Les invitamos, como dijimos en el primer programa, a seguir conociendo el programa de gobierno de Izquierda Unida, y sobre todo les invitamos a soñar con que podemos ganar Marbella desde la izquierda para la gente. Muy buenas noches, hasta el próximo viernes.